capítulo 26, del 3 al 5, libro del Génesis. Yo creo que leeré desde el 2. Sí, me gusta el 2. Me gusta el 2. Oiga, como dice esto va a ser una conferencia muy linda. Y se le apareció Jehová y le dijo, le está hablando a Isaac, y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Por qué no le dice a su hermano que está a la par suya: no desciendas a Egipto? ¿Qué quiere decir? No te vayas al mundo. No vayas al mundo, no vayas a la Harry High, no vayas a discotecas, a la 2009, no vayas al mundo, no vayas a los conciertos de ¿cómo se llama aquel? De Bad Bunny. Oiga, que están así a flor de piel las respuestas, ¿no? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mire qué lindo, y estaré contigo. Dice el Señor que estará contigo. Y te bendeciré. Dice el Señor que te bendecirá. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, es decir, Jesucristo, el Mesías. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que, Padre, prepara nuestros corazones en esta noche, Señor. Dame un poquito más de fuerzas que las necesito en este instante, Señor. Fortaléceme para poder exponer tu santa palabra con autoridad de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, y todos decimos un amén. Fuerte, 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 fuerte. Siéntense, por favor. Estamos con el tema Israel, el pueblo escogido de Dios. Y creo que esta semana los noticieros, que ustedes conocen que la media es el cuarto poder. El cuarto poder. Tienen un poder tremendo. Por eso ahora hay que tener mucho cuidado con las noticias. Porque hay muchas noticias que aparecen y no son reales, no son ciertas. No son ciertas. Pero algunas sí son ciertas, y por eso uno tiene que indagar para saber si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. Quiero que escuchen esto. Porque esta semana sí fue cierto que Israel equivocadamente atacó una iglesia católica allá en la Franja de Gaza. Y que aunque no hubieron muchas pérdidas humanas, murieron aparentemente 3 personas. Fue un craso error militar el haber disparado contra un objetivo que nunca tenían que haber disparado, porque eso prácticamente puso a Israel todavía en mucho más mal predicado que el que ya tiene. Bueno, si ahí hubiera estado todo, las noticias de esta semana, todo marcha bien. Pero todavía el día de ayer o antier, Israel volvió a cometer otra equivocación, atacando a 65 palestinos que andaban en busca de comida, los confundió con terroristas y ¡pum!, se los echó. Entonces, medio mundo condena a Israel. Aún nuestro presidente de Estados Unidos, bueno, aparte de eso, recuerden el ataque que hizo contra Siria, contra el Ministerio de Defensa de Siria. Es decir, que ustedes no lo van a entender porque no lo van a entender. Pero en Israel, en la parte norte de Israel, hay un grupo que se llaman los drusos. Los drusos en Israel habitan ¿se acuerdan cuando fuimos allá de aquellos que esperan al Mesías y que los hombres ¿se acuerdan ustedes, los que han ido a Israel conmigo,
que los drusos, los hombres andan algo aquí entre sus piernas, porque ellos tienen la idea en una profecía de ellos que el Mesías va a venir de ellos y que un hombre va a dar a luz y que para que el niño no caiga al suelo andan algo los drusos ahí, pero digámoslo que sí, léanlo. Entonces, pero es que es una comunidad con sus creencias esas que esperan a un libertador y que el libertador va a caer en algo que andan como de cuero aquí colgado en medio de sus piernas. Los hombres trabajan y con eso ahí, porque no es que ellos van a quedar embarazados, no, sino que de repente dicen, ¡pum!, de uno de ellos va a nacer el libertador. Entonces, esa comunidad drusa vive en la parte norte, allá por Filipos, cerca de Filipos, esa parte al norte de Galilea, allá en la parte del lago de Galilea para arriba, pero se extiende por la parte también de Siria. Entonces, Israel protege a esa comunidad de drusos. Y hace 2 semanas el gobierno de Siria empezó, bueno, no el gobierno, sino unas milicias de Siria empezaron a atacar a esos drusos, mataron a 300 de ellos. Israel estaba diciéndole a Siria, tranquilo, mira, poner tranquilidad allá, ve a poner orden. Mandó Siria a sus soldados, pero lo que hicieron fue atacar a los drusos. Es decir, Israel se molestó y pum, atacó esta semana al Ministerio de Defensa de Siria, y pum, mandó un par de... Ya Israel ya está eso de que solamente apunta y pum. Entonces, el detalle está en la condena general, la condena mundial. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque viene alguien conmigo y me dice, ¿cómo Israel puede ser el pueblo escogido de Dios haciendo esas atrocidades? A ver, ¿cómo me dijo el pastor? ¿Cómo Israel puede ser el pueblo escogido de Dios haciendo esas atrocidades? Repito la pregunta, ¿cómo me dijo el pastor? ¿Cómo el pueblo de Israel puede ser el pueblo escogido de Dios haciendo esas atrocidades? Ahora, mi pregunta, ¿cómo usted puede decir que es hijo de Dios haciendo las atrocidades que hace? ¿Cómo puede usted decir que es hijo de Dios, hija de Dios? Ahora, voy a cambiar. ¿Hace usted atrocidades? Claro, claro que sí. Por lo menos tenemos una sincera, las demás se quedan, no sé. ¿Ah? Hacemos atrocidades todos los días. Hacemos cosas negativas todos los días. Y levantamos nuestras manos y confesamos que somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Aleluya. Usted dirá, bueno, pastor, es un argumento muy, ¿cómo no? Nosotros también decimos que somos el pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios, y no hay día que no hagamos una atrocidad. Bueno, en la Biblia leemos una y otra vez que los judíos, porque la Biblia es un libro veraz, es un libro que no miente. Y por eso a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia no esconde absolutamente nada. En las películas muchas veces del líder de la película quieren presentarlo como alguien súper bueno. En la Biblia no. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de un Abraham, el padre Abraham, que se echó a la criada. Y la Biblia no lo oculta, la Biblia lo dice, que tuvo un hijo con ella. La Biblia pudiera ocultar que por lo menos cuando saca a Agar, a Ismael de la casa, le dio por lo menos, aunque sea, porque Abraham era inmensamente rico. Imagínense, se fue a pelear con 318 criados que tenía. ¿Cómo era de inmensamente rico Abraham? Y cuando despachó a Agar, a Ismael, ¿qué le dio? ¿Qué? Pan y agua. Un pedacito de pan y una cosa para agua. Fue todo lo que le dio. Y usted dirá, tacaño. ¿Cómo es posible que habiendo sido tan rico Abraham, le dio eso? Si usted no entiende la Biblia, usted va a condenar a Abraham. Pero si usted conoce la Biblia, usted sabrá que Abraham quería enseñarle a Agar y quería enseñarle a Ismael que dependieran totalmente de Dios, que no dependieran de lo humano. Y también nos enseña a nosotros lo mismo: no dependamos de los humanos, dependamos de Dios. Cuando la Biblia ya llega a la vida de David,
El hombre que tenía el corazón de acuerdo al propósito de Dios. David, el dulce cantor de Israel, el que decía: añoro los atrios, añoro el templo, añoro tu presencia, añoro. El David. Sus soldados van a la guerra y él se queda tranquilo descansando. Sale a caminar a la azotea y ve un volado que se está bañando. Pregunta quién es, se llama Betsabé. No duda en mandarla a traer y también se la echa. Se la echó. Y no solamente hace eso, sino que manda a traer al marido para ocultar su pecado, porque le viene la Betsabé y le manda a decir: creo que. Y él quería ocultarlo. ¿Están oyendo aquí? Lo que estoy diciendo es que la Biblia es veraz. La Biblia es transparente. No oculta absolutamente nada. Y pone de punta de lanza a Urías para que lo maten en la guerra. Y después se queda con la Betsabé. Pero usted no lo va a entender si no sabe que de Betsabé va a nacer Salomón, y que Salomón va a mantener la línea genealógica de donde vendría el Mesías. Explíqueme usted eso, no lo va a entender. No va a entender como una ramera llamada Rahab, diga ramera, que andaba por las ramas. Una ramera que cuando mandan a los dos espías a ver a Jericó, la Rahab los esconde y se queda con uno y con un príncipe de Israel. Con un príncipe. Se casa con el príncipe. ¿Y en qué se convierte Rahab? Se convierte en prácticamente tatarabuela de David. En abuela de vos, la abuela o la mamá, vea, no sé, pero algo así. Es decir, son cosas que usted no logra entender o no entenderá cuando el patriarca Judá, ¿se acuerdan ustedes de Judá? ¿Y qué pasó con el patriarca Judá? Andaba él con sus ovejitas pastándolas, dándoles de comer, y cierto día el patriarca Judá, siervo del Dios Altísimo, uno de los hijos de Jacob, el cuarto hijo de Jacob, de donde iba a venir el Mesías, el león de la tribu de Judá. Sucede que andaba por ahí pasteando. No era que no tenía mujer, porque sí tenía mujer. Aleluya. Pero vio a una que estaba debajo de unas ramas. Ahí estaba la mujer debajo de unas ramas. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Tamar. Por lo menos él lee la Biblia. Tamar. Ahí estaba Tamar, pero se había disfrazado. Se había disfrazado. Porque el asunto era que ella se había casado con un hijo de Judá. Y el hijo se murió y no dejó descendencia. Y estaba la ley del levirato, que si el hijo no dejaba descendencia, tenía que agarrar el segundo hijo. Se suena feo eso, ¿verdad? Agarrar al segundo hermano. Y viene el segundo hermano. Ustedes saben lo que hacía el bandido, ¿no? Que cuando estaba con Tamar, cuando estaba en la intimidad con Tamar, él venía y tiraba todo afuera para no embarazarla. Y que vino Dios, lo mató por eso. Entonces le dio el tercero, y el tercero también hizo lo mismo y también murió. Así lo dice la Biblia. Y le dijo Judá: uy, dijo, esta tiene hígado blanco, dijo. Ya me mató a 3, dijo. Y le dijo: mira, le dijo, ya no tengo hijo que darte, le dijo. Ya te apiaste a 3, le dijo. Y le dijo: vete para tu casa, le dijo. Como este está chiquitito, le dijo: mira, apenas tiene 4 o 5 años el monito, le dijo. Déjalo que crezca, le dijo. No lo vayas. Entonces, y a cuando crezca yo te aviso, le dijo. Y te venís, le dijo. Así está la línea. A mí me gustan esas historias de la Biblia porque las pongo en mi lenguaje, ¿no? El asunto está que el muchacho ya tenía la edad, y Judá no mandaba a traer a la Tamar para que estuviera con su cuarto hijo. Y entonces la Tamar se da cuenta que el muchacho ya está en edad de que puede estar con ella, y el suegro no se la da.
Aleluya. Usted dirá que leyes me rara. Esas eran las leyes de aquel tiempo. Ahora no es como la canción aquella que el día que yo me quiera casar voy a buscar donde haya por lo menos 4 hermanas. No. Bueno, el detalle está que como no le daba al hijo, vino la Tamar, se dio cuenta por dónde andaba él con las ovejas y las cabras, se disfrazó, se puso lentes negros. Y se puso ahí ofreciéndose como ramera. Llega Judá, escuchen bien, llega Judá tranquilamente y le dijo así, how much? Así le dijo, ¿cuánto? Le dijo. Y ya se pusieron de acuerdo. Le dijo, yo no ando dinero. Le dijo, pero ¿sabes qué? Le dijo, te voy a dejar mi báculo como garantía que te voy a pagar tus servicios profesionales. Y viene, hizo lo que hizo, le deja el báculo. ¿Y qué más le dejó? El anillo, vaya, el anillo. Le dejó el anillo y el báculo, ¿verdad? Las dos cosas. Y se va. Con tan buena puntería que Judá le embaraza. El suegro la embaraza. Pecado de incesto. ¿Están aquí? Y lo tremendo es que le van a decir a Judá, le van a decir que su nuera está embarazada. Dijo Judá, esta es la manera para librarme ya de darle a mi hijo al último que me queda y que me lo mate esta bandida. Y llegó a decirle semejante descarada, sinvergüenza, que cómo es posible que estando todavía casada, que esperando a mi hijo, y mira con qué saliste. Y viene Tamar tranquilamente, agarra el báculo, agarra el anillo y le dice, del dueño de este báculo y del dueño de este anillo es que estoy embarazada. Y entonces viene Judá, dice, los milagros que hace el Señor. Increíble. ¿Y usted ahí aquí condenaría a Judá? Sí, lo condenaría. Yo escuché a una pastora, ya partió con el Señor, por un día estaba predicando por la radio y me molesté un poco por lo que estaba diciendo, que el padre Abraham era un gran pícaro, un gran inmoral, un gran sinvergüenza, que cómo era posible que se hubiera acostado con la criada de Sara, que así son todos los hombres pícaros, que así son todos los hombres sinvergüenzas, porque esa iglesia era un matriarcado donde solo pastoras había, nunca han habido pastores. Y entonces, y ella así estaba, pero estaba tirando de punta al padre Abraham, y yo la estaba escuchando y yo dije, sí, parece ser que no ha ahondado en el punto, cuál era el propósito, cuál era la razón que había allí al fondo. Y luego pasó con David. Si a Abraham lo hizo tacos, a David lo hizo picadillo. Y dijo, ¿y cómo es posible que le llamen el hombre que tiene el corazón de Dios? Tenía el corazón del diablo, dijo. Así dijo. Bueno, el asunto está de que si usted no entiende el aspecto bíblico, el Mesías, cuando usted llega a Mateo capítulo 1, dice que el Mesías vino de Judá y Tamar. Alaban a Dios, de Judá y Tamar. Por eso es que decimos nosotros, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Hay vidas, yo no sé por qué ando lejos del tema, pero no me interesa. Pero hay vidas que uno cree que no ofrecen nada ni van a dar nada. Y son las vidas que más Dios usa para honra y gloria de su nombre. Yo siempre he preguntado que muchas veces usted fue el black sheep, la oveja negra de la casa. Todos decían que usted era lo peor, que usted aquí, que usted allá, y de repente del que tenían esperanza no sirvió para nada. Y del que menos tenían esperanza es el que ahora ha levantado el nombre de la familia y al que Dios ha bendecido. Alaben a Dios en esta noche. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en la Biblia leemos una y otra vez que los judíos, al igual que el resto de la humanidad, viven en rebeldía contra Dios. No solamente los judíos,
Por eso es que no podemos condenar a los judíos, porque toda la humanidad, Univisión que tanto ataca al pueblo judío, CNN que tanto ataca al pueblo judío, y todas esos noticieros que atacan al pueblo judío, todos ustedes, se los digo hoy desde este púlpito, al igual que ellos, viven en rebeldía contra Dios. Y si viven en rebeldía contra Dios, lo único que merecen todos, incluyendo nosotros mismos, es que el juicio de Dios venga sobre nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el punto es que a pesar de esa rebeldía, y al igual que nuestra rebeldía, Dios bendice al pueblo de Israel, Dios bendice al pueblo judío. El pueblo judío es visitado por millones todos los años. La gente no viaja tanto a París o a Londres o a Los Ángeles, California. La gente todos los días por multitudes, incluyendo este tiempo de guerra, ¿a dónde va? A la tierra de Israel. Y si yo le preguntara a usted si tú pudiera viajar, ¿a dónde iría? Creo que la primera respuesta suya, quiere ir a Israel. Yo lo llevo a Israel, pero de ahí lo mandarían a su país. Aleluya. Dios bendice a Israel. Y Dios nos bendice a nosotros. ¿Verdad que Dios nos bendice a nosotros? Y aún siendo malos, nos bendice Dios. Ahora, esta bendición hacia el pueblo de Israel y esa bendición hacia nosotros es por gracia, es por su gracia. Y cuando hablamos por gracia y por sus promesas, cuando decimos por gracia, es que no lo merecemos. Yo no merezco ser bendecido, usted no merece ser bendecido, Israel no merece ser bendecido. Esa bendición es por gracia. Aleluya. Promesas que Dios le hizo al padre Abraham, promesas que Dios le hizo al padre Isaac, y promesas que Dios le hizo al padre Jacob. Aleluya. Ya que el pueblo no tiene mérito propio que mostrar, y también usted y yo no tenemos mérito propio que mostrar. Por favor, no diga que Dios lo eligió porque usted tenía méritos que mostrar, que usted merecía que Dios se fijara en usted, que usted merecía que Dios lo salvara. Ni usted ni yo merecíamos que Dios nos salvara. Nos salvó por gracia. Por gracia, alaben a Dios pues. Aleluya. Y sí, ¿y saben ustedes por quién fue adquirida esa gracia? Por los méritos de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por su muerte expiatoria es que la gracia vino. La gracia no solamente hacia nosotros, pero también la gracia hacia el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué estoy dando este mensaje? Porque yo creo que hay algunos que mejor deberían irse para Irán, o Pakistán, o Afganistán. Si tanto aman a los musulmanes, si tanto aman el Islam, pues señores, tranquilos, váyanse para Irán. Porque el problema que tengo hoy es que muchos dicen, ¿cómo puede ser que tantos millones de musulmanes estén equivocados? Pues sí, están equivocados. Están equivocados. Porque la gran contradicción, y lo digo con autoridad, entre la Biblia y el Corán. Entre la Biblia y el Corán. Yo he leído la Biblia y he leído el Corán. La Biblia la he leído muchísimas veces, el Corán por lo menos una vez. Y la contradicción entre la Biblia y el Corán no puede ser más clara en este punto. ¿Saben ustedes que cuando yo leí el Corán, de repente me llamó la atención cuando a Alá, al Dios de los musulmanes, se le llama, también se le denomina como misericordioso? Yo dije, qué raro. Recordémonos que Mahoma aprendió su religión de los judíos y de los cristianos. Él oía de los cristianos que cuando oraban, llamaban a un Dios misericordioso, que Dios tuviera misericordia de ellos. Y también oía de los judíos que mencionaban a un Dios de misericordia. Así que cuando él empezó a enseñar su religión, el Islam, también llamó a su Dios Alá como misericordioso. Pero ese Dios Alá solamente muestra su misericordia con unos pocos. El Dios que nosotros adoramos, Jehová de los ejércitos, muestra su misericordia con todos, a tal punto que hace salir su sol sobre justos e injustos, manda la lluvia sobre justos e injustos, nos da de comer a todos.
Aleluya. Aleluya. Bueno, así que no es que lo hace por gracia. En el Islam no hay cosa como gracia. Tampoco hay perdón de pecados por gracia en el Islam. Contrariamente al evangelio bíblico de la gracia de Dios, en el Islam la salvación es por obras y ganadas al cumplir la ley. Por eso es que el Corán no conoce los términos como misericordia o el término misericordia divina, ni la idea tampoco de un pago completo de la culpa humana, porque tenemos a alguien que pagó por toda nuestra culpa en la cruz del Calvario. Ellos no tienen esa bendición que nosotros tenemos de alguien que pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Aleluya. Bueno, así que, según la enseñanza del Corán, el musulmán recibe la bendición divina no por gracia, sino a través de sus propias obras. Es más, cuando uno lee el Sura 3:111, Sura 3:111, dice: vosotros sois el mejor pueblo, así dice el Corán, vosotros sois el mejor pueblo que jamás haya surgido entre la humanidad. Hablando de los musulmanes, del pueblo musulmán. Dice: vosotros ordenáis solo lo que es justo y prohibís la injusticia y creéis en Alá. Una salvación por obras. Pero es más, en ese mismo libro, el Sura, en el 4:53, los judíos son llamados sacrílegos. Y cuando uno lee ese versículo del Corán, dice que Alá los ha maldecido. Quiero que entiendan esto. Dice que Alá ha maldecido a los judíos. A estos, dice el Sura 4:53, a estos Alá ya los ha maldecido. Y a quien Alá maldice, ese no haya ayudador. Así dicen ellos. Entonces, ¿cómo es que Israel ha salido adelante? Y cuando uno le dice: bueno, si usted dice que no hay ayudador ya para nadie, que Alá haya maldecido, ¿cómo es posible que Israel haya regresado a su tierra? ¿Cómo es posible que Israel haya sido atacado tantas veces por todos ellos y hasta el día de hoy no lo han podido vencer? La gran pregunta es: ¿quién es el que ayuda a Israel? ¿Quién es el que está del lado de Israel? No es por Estados Unidos, sino que hay algo divino que los protege y los ayuda. Aleluya. Platicando con alguien, dijo: bueno, yo no creo que Dios fue el que trajo al pueblo de Israel de regreso a esa tierra de los palestinos. Me dijo: esa tierra es de los palestinos y no sé, yo no creo que Dios los haya traído. Y eso fue, me dijo, un accidente de la historia, que esta gente haya regresado porque la ONU, que no sé qué, que el británico, que no sé qué, que no sé cuánto. Así que yo no veo, me dijo, nada profético. Le dije: no lo ves porque no lo lees, no lees la Biblia, pasa nada más metido en el Facebook. Pero si leyeras la Biblia y te fueras a Zacarías, y te fueras a Jeremías, y te fueras a Isaías, encontrarías versículos como aquel que dice que Dios traerá a su pueblo de los 4 confines de la tierra, los plantará y el desierto va a volver a florecer, la palmera va a volver a florecer, aleluya, y que cuando regrese su pueblo nadie lo puede sacar de ahí. Aleluya. Me dice: y eso dice, pues sí, que deja de leer, le dije. A Santiago Zúñiga le dije, que solo te anda mandando a comer a la madre, le dije, deja de leer eso ya y ponte a leer la Biblia. Aleluya. Bueno, así que hay algunos que creen que no fue Dios el que hizo regresar al pueblo judío de regreso a Israel. ¿Por qué razón? Bueno, usted sabe, usted lo sabe y yo lo sé, que la gran mayoría de judíos son ateos y agnósticos, y que hasta el día de hoy rechazan al Mesías que se llama Jesús de Nazaret. Lo rechazan. No solamente son ateos y agnósticos, pero también son humanistas, materialistas, y muchos de ellos seguidores de la nueva era, de nuevas ideas.
Ellos son seguidores de esa línea filosófica de la nueva era. Entonces, es decir, contraria a la palabra del Señor, contrario al evangelio. Entonces, esos pecados atípicos, que cuando uno los pasa a través de la palabra del Señor, ¿cómo Dios va a proteger a una nación atea? ¿Cómo Dios va a bendecir a una nación agnóstica? ¿Cómo Dios va a bendecir a una nación humanista, materialista, seguidor de esa línea que se llama la nueva era? ¿Cómo es posible que Dios los pueda bendecir? Pues señores, si los bendice. Y los bendice no por ellos, sino por Él. Porque cuando Dios bendice no es por nosotros, es por Él, por lo que Él es, por lo que Él ha prometido, por lo que Él ha dicho. Aleluya. Si fuera por nosotros, Dios no nos bendijera. No hiciera absolutamente nada si fuera por nosotros. Pero Dios es por lo que Él es. Es decir, Él le hizo una promesa a Abraham. La ratificó. ¿A dónde hizo la promesa? Allí en Génesis capítulo 12. Vete de esta tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré, y yo te voy a bendecir, te multiplicaré, y en tu simiente serán benditas las naciones. El que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Así lo dijo, le dijo Dios al padre Abraham. Aleluya. ¿Cómo es posible que el Dios de la Biblia bendice a Abraham y el Dios de los musulmanes maldice a Abraham? ¿Cuál es el Dios de los musulmanes? Hoy en la tarde no me dicen muchos pedazos. Para mí que el diablo es el Dios de ellos, el que siempre ha sido enemigo de Dios. Aleluya. Bueno, pero uno dice, bueno, con esos pecados que Israel comete, porque así comete pecados terribles. Terribles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que no es por ellos, es por Dios. Eso es lo mismo que nosotros. Dios nos bendice no por nosotros, nos bendice por Él. Porque fue el que dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él fue el que dijo, yo te voy a bendecir, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Saben ustedes que hay algunos que son muy buenos para ocultar sus pecados? Hay algunos cristianos que son muy buenos para ocultar sus pecados. Otros no, los muestran sus pecados. Y yo felicito a los que son transparentes, que muestran sus pecados y que no se andan escondiendo tras una cara de religiosidad. Porque a eso es lo que Dios bendice. Pero bueno, el detalle está que los muestres o no los muestres, hay pecados en tu vida. Y a pesar de todo ello, el Dios del cielo te guarda y te bendice y ha prometido estar contigo. Mire, las palabras que hemos leído hoy, cuando Dios le dice al padre Isaac, y se le apareció Jehová ratificando lo que le había dicho a Abraham, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Le dijo, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya. Bueno, ahí hay una doble promesa. Tierra y Mesías. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, había una doble bendición, una doble promesa, y era tierra y Mesías. Tierra y Mesías van juntos. Escuchen bien. Tierra y Mesías van juntos. Yo lo dije hace como 2 o 3 domingos. Cuando el Mesías regrese, no va a reinar desde París, no va a reinar desde Londres, no va a reinar desde allá de Washington DC o de Madrid, España. Cuando el Mesías regrese, va a reinar en Jerusalén y va a gobernar desde Jerusalén, desde la tierra judía. Por eso, tierra y Mesías van juntos. Cuando avanzamos y leemos Génesis 28, 13, 14, cuando Dios se le aparece a Jacob, y le dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿En lo alto de qué? ¿De qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que vio Jacob?
En el versículo 12, hermano Henry, ayúdele a mis hermanos lindos, preciosos. Es que están cansados. Pero el versículo 12, una escalera. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ese es Éxodo. No es ese. Estamos hablando de Génesis 28, 13, 14. Y quería que me pusieran Génesis 28, 12, donde dice que Jacob, cuando iba huyendo de Esaú, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios, aleluya, que subían y descendían sobre esa escalera. ¿No creen ustedes que era maravilloso ver esa gran escalera que el padre Jacob está viendo, que llega hasta el cielo, y los ángeles tranquilamente, aquellos que tienen fobia a las alturas no hubieran podido, pero los ángeles no le tienen miedo a las alturas, bajaban por la escalera, subían por la escalera, bajaban por la escalera, subían por la escalera, alabado sea Dios. Y entonces dice, y soñó, ahora sí, el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿De dónde? ¿En lo alto de qué? De la escalera. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, ahí está el Mesías, serán benditas en ti y en tu simiente. Alaben el nombre del Señor. Más adelante ustedes saben que a Jacob Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, que significa príncipe de Dios, porque peleó con Dios. Y fue cuando le dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Ya les di demasiada Biblia hoy. Ahora, al unir su propio nombre, Dios unió su propio nombre a esta promesa. Unió su propio nombre a esta promesa como para que nosotros sepamos que fue Él y no otro el que dio esa promesa. Y ustedes que más adelante en la Biblia, por lo menos 10 veces en la Biblia, Dios aparece como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy, y no dice yo fui, dice yo soy. Estoy diciendo, no dice yo fui, dice yo soy, presente, continuo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Éxodo 3:15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha aparecido, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Quiero que ustedes vean esto, que no dice yo fui el Dios de Abraham, o yo fui el Dios de Isaac, o yo fui el Dios de Jacob. Yo soy, porque Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Primer libro de Crónicas 29:18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. En Mateo 22:32, yo soy, dice el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
En Hechos capítulo 3 versículo 13 también leemos: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se presenta porque Dios le hizo una promesa a Abraham, se la ratificó a Isaac y se la ratificó a Jacob. Y cuando se le apareció a Moisés, le reveló su nombre, porque Moisés le dijo: si me preguntan quién me envía, que les contestaré. Y le dijo: diles que yo soy quien soy, es el que te envía. Ahí se apareció Dios con su nombre, Yahweh. Alaben a Dios. Yahweh. Señores, no le dijo Alá. Cuando Moisés preguntó: ¿quién les diré que me envía?, no le dijo: diles que Alá te envía. A-L-H-H. No, le dijo: Yahweh, yo soy el que soy, es el que te envía. Aleluya. ¿Por qué razón? Bueno, porque la palabra Dios es un nombre o un término genérico. Genérico. Hay muchos dioses. Los paganos tienen muchos dioses. Entonces Dios quería que su pueblo supiera que quién es Él. Y por eso se reveló con su nombre. Proclama su nombre. Su nombre, Yahweh, el que soy. Es decir, el que es eternamente. El que existe por sí mismo. De quien depende toda la totalidad de la creación. Alabado sea Dios. Él es Yahweh. Por eso es que en esta noche yo le digo, por diversas razones, Dios, el Dios de la Biblia, no es el Dios de los musulmanes. Solo Shalom dijo amén. ¿Y ustedes? El Dios de la Biblia no es el Alá, el Dios de los musulmanes. No. Me recuerdo cuando todavía estaba estudiando para sacerdote y no sé qué se me hizo el Concilio Vaticano II. Quizás lo voy a ver cómo lo tengo de nuevo, porque alguien me lo prestó y no regresó. Pero el Concilio Vaticano II es un libro muy, diría, muy importante, porque fueron las resoluciones que alcanzó la Iglesia Católica allá por el año 1960 aproximadamente. Ese concilio comenzó con Juan Pablo VI. Bueno, primero con Juan XXIII y terminó con Pablo VI. El Concilio Vaticano II, donde hubieron las resoluciones de la Iglesia Católica diverso a muchos temas, y entre esos temas estaba el Islam. Y a mí me sorprendió cuando el Concilio Vaticano II decía que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos. Yo me quedé, porque yo he estudiado un poco, no mucho, pero he sido una persona que me ha gustado leer. No soy el que me trago todo lo que dicen, sino que leo mucho. Y yo dije, esto no va conmigo, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser, pastor? ¿Por qué no puede ser? Porque el carácter del Dios de la Biblia es diferente del Dios de los musulmanes. El Dios de la Biblia es un Dios de vida. El Dios de los musulmanes es un Dios de muerte. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. El de los musulmanes es de odio. Es totalmente diferente. El carácter es diferente. Aleluya. Es como, por ejemplo, cuando usted tiene un hijo y su hijo sale diametralmente opuesto a usted. Usted empieza a sospechar que ese hijo no es suyo, porque no tiene su carácter, no tiene su personalidad, no es como usted. Porque los hijos hasta caminan como uno, miran como uno. Es decir, tienen el mismo perfil. ¿Se han fijado ustedes? Donde el tata no puede negar que es hijo de él, porque aunque quiera negarlo no puede, porque tiene todo. Hasta bravo como él. Aleluya. Entonces, pero cuando el hijo sale totalmente opuesto a uno, por ejemplo, el caso mío, yo soy un hombre que hace poco una persona que me estima mucho usó la palabra malía. Y para mí eso es una ofensa. Que alguien le diga, usted es un malía. Para mí es una ofensa, pero ofensa terrible. Porque es una palabra que se usa nada más allá en los barrios bajos, para hablar de alguien que es una persona malviviente, un delincuente, pues. Entonces,
pero el aspecto es que en el caso mío es que yo he sido creado en un tipo de respeto, de honestidad, trabajo. Bueno, ya no sigo hablando. Aleluya. Entonces, y de repente sale un hijo de uno, Aragán el indisuelo. No quiere trabajar. El cuarto desordenado, cuando nosotros, allá está el ratón, que es mi primo, y por cierto está soltero y con una gran herencia. Entonces, nosotros somos gente ordenada, ¿cierto, primo? Desde pequeñito nos enseñaron que el cuarto tiene que estar bien aseado, las cosas no tienen que estar regadas, el cuarto tiene que estar ordenado. Yo detesto es un lugar donde en la mesa está el montón de guilinduches, o en los cuartos el montón de cosas regadas. Yo siento la muerte, que me asfixio, como que el aire me falta. Yo soy amante donde haya nada más una cama para dormir, un cajón para meter los calzonillos y nada más. Entonces, sin tanta cosa, así soy de simple, pero que el cuarto tiene que estar impecable, la casa impecable. Eso de poner cuadros en las paredes, yo siento que me asfixio, que me muero. Así soy. O calendarios. Aleluya, las paredes para mí deben estar así. Por eso todos los cuadros que me ha puesto Luis Sánchez, ahí los bajé, se los regalo. Pero bueno, quiero que volvamos acá. Lo que estoy diciendo es que de repente sale un hijo todo desordenado, todo desconchavado. Entonces uno como que dice, ¿será que es mío este? ¿Será que pertenece a mi descendencia? ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, el caso mío, somos unas personas que nos enseñaron a respetar la ley, a ser honrados, a ser trabajadores. Es decir, esa es parte de la herencia familiar. Y de repente sale uno que no le gusta, uno empieza a decir, ¿será que es mío? ¿Entendió? Entonces, ¿cómo Alá puede ser el mismo Dios de Israel si no tienen el mismo carácter? El ejemplo que les acabo de poner de familia es para ilustrarles esta verdad espiritual. Alá no puede ser el Dios de la Biblia porque es un Dios con un carácter totalmente diferente. Nuestro Dios quiere salvar, nuestro Dios quiere que lleguemos al cielo. Nuestro Dios no nos manda a matar, a derribar aviones, a destruir edificios, no. Ni tampoco nos dice que maldigamos al Dios de Israel. Nuestro Dios dice, bendice al pueblo de Israel. Lo tremendo es que hay cristianos evangélicos. Yo tengo pastores que hablan conmigo y me dicen, para nosotros, para mí, Ismael, Alá es el mismo Dios. Es decir, los musulmanes adoran a Dios y nosotros adoramos al mismo Dios. Y yo casi les digo que se vayan al diablo, pero no se los digo. No. El Dios que nosotros adoramos es el único Dios vivo y verdadero. El Dios que nos manda a ser humildes, agachar la cabeza, amar a nuestros enemigos, ayudar a todos, orar por todos, bendecir y no maldecir. Ese es el Dios que nosotros adoramos. ¿Cómo es posible que Alá puede ser el mismo Dios de Israel? El Dios de Israel ama al pueblo de Israel, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ama al pueblo de Israel. Alá dice que hay que exterminar al pueblo judío, hacerlo desaparecer. No puede ser el mismo. Ahora, muchos se confunden, y aquí termino, porque creen que fue Mahoma el que se le reveló este Dios a Mahoma y que lo vinieron a conocer. No, no es cierto. Ustedes leen la historia y se equivocan. Alá era el nombre del dios Luna. Y es bien increíble porque Mahoma en el Corán está en contra de la idolatría. ¿Saben ustedes que los musulmanes están en contra de la idolatría? Pero ese dios Luna venía de la idolatría de los grupos árabes de esas regiones. El dios Luna, representado por la imagen idólatra más importante en la Kaaba, en la Meca, que de ahí donde ustedes saben que sale la media luna de los musulmanes, de los países musulmanes, la media luna, porque Alá es el Dios de la luna. El Dios de nosotros no es el Dios de la luna, ni del sol, ni de los volcanes.
el Dios nuestro es el Dios del universo.